Como todos los veranos, llegamos de madrugada a Mar del Plata. El ómnibus nos dejó en la terminal y de allí un taxi a la casa de la tía Mari. Cómo nos gustaba ir a la casa de la tía Mari a pasar las vacaciones. Nos emocionábamos mucho al vernos porque después, durante todo el año, no nos veíamos más. Así que esa semana había que aprovecharla, charlar mucho, contar muchas anécdotas y hacernos muchos mimos. La tía nos esperaba siempre en la escalera del edificio de 9 de Julio y Tierra del Fuego. Tocábamos el primero A del portero eléctrico, papá subía con las grandes valijas y mamá con los bolsos más pequeños. Mi hermana y yo íbamos adelante para abrazar primero a la tía. Enseguida me envolvía ese aroma particular de los edificios y el sonido de los ascensores, y ya sabía que estaba en Mar del Plata, en casa de la tía Mari. La tía abría la puerta del departamento y lo primero que hacíamos era correr para ir a saludar a la abuelita Ana, que como siempre estaba en un sillón cerca del balcón tomando el solcito de la mañana. La abuela tenía unos ojos muy lindos y era muy seria, pero cuando nosotros nos acercábamos a abrazarla, en su boca se dibujaba la sonrisa más linda del mundo. El que aparecía de inmediato era el fabuloso tío Beto, Roberto Creccia, peluquero, boxeador, vendedor de calefones, croupier en el casino, cobrador a domicilio y gran cantor de tangos y milongas, para el cual utilizaba el seudónimo de Roberto Rey. Era divertidísimo escuchar todas las historias que tenía para contar el tío Beto. Después de almorzar, una comida muy rica que preparaba la abuelita y donde no faltaba nunca su genial chimichurri, más conocido entre nosotros como el Gustito, salíamos para las playas cercanas del puerto o directamente a la Bristol, que quedaba cerca y aunque se llenaba de gente, era hermosa. Siempre me impactó ver el mar. Cuando el taxi se iba aproximando a la playa, yo buscaba en el horizonte, entre los edificios, allá en el fondo, su increíble color azul verdoso, en movimiento, como si lo estuviera pintando alguien en ese mismo instante. La pasábamos genial en la playa. Primero se iban a bañar entre las olas mamá y mi hermana. Después era el turno de papá y el mío. Una tarde, un enorme pez emergiendo de entre las olas y con la naturalidad propia de los seres humanos, se puso a charlar con papá y enseguida se hicieron amigos. Que Pedro de acá, que señor Besugo de allá. Estaba animadísima la conversación. Papá le contaba cómo era la vida en Mercedes y el señor Besugo le contaba, entre otras cosas, la cantidad de antiguos barcos hundidos que visitaba por día. Yo presté atención a lo que decía el señor Besugo, porque no todos los días uno escucha a un pez acostumbrado a explorar la profundidad del océano. Era interesantísimo lo que contaba el señor Besugo. Papá le dijo que suba al taxi, que lo iba a llevar de visita a lo de la tía Mari, y el pez acomodó su cola en el asiento de atrás y se arregló el sombrero que papá le había comprado a la pasada en una tienda para que su apariencia fuera más elegante o un poco más humana, para que no se asusten los tíos, no sé. Tamañas sorpresas se llevaron los tíos y la abuelita al ver al señor Besugo entre nosotros. Como eran muy educados, enseguida lo hicieron sentar a la mesa para cenar. La abuela había preparado ñoquis de sémola, mis preferidos, y por lo visto el señor Besugo también, porque devoró el primer plato y enseguida la tía le sirvió más.
Después del impacto de ver un besugo sentado en su mesa, los tíos se animaron más a la conversación y el tío Beto ya le contaba al señor Besugo sus años en Arroyo Dulce con su hermano Rodolfo y en las termas de Río Hondo, donde se repartía como croupier del casino y cantor de tango en la radio de la ciudad. El señor Besugo le dijo que a él le encantaba el tango y el tío Beto enseguida templó su guitarra criolla y le cantó, como no podía ser de otra manera, el tango Frente al Mar. ¡Cómo lloraba el señor Besugo emocionado! Que contó de vez en cuando se reunía con 2 abadejos y 2 atunes para conformar un grupo de cantores de estilo mexicano que daban serenatas a las corvinas rubias de la zona. El tío enseguida tocó los acordes de una canción mexicana y el Besugo cantó: si Adelita se fuera con otro, qué lindo se había puesto la noche. Papá estaba eufórico, la tía también. Después de contar sus historias como vendedora estrella de Famularo, empezaron a contar historias de la infancia, de papá y la tía. Recordaban las largas caminatas por las calles de arena de la lejana Trenquelauquen, cuando se levantaba ese viento del oeste y no se veía ni lo que se hablaba. Pero qué años felices, por Dios. Mi mamá contó lo que se divertían en Mercedes cuando las calles todavía eran de tierra y los días de lluvia y calor chapoteaban entre los charcos perseguidos por los sapos y las ranas. No había juego mejor que ese, decía mamá emocionada. El señor Besugo escuchaba admirado a los seres humanos mostrando su sensibilidad a flor de piel. Al final no eran esos seres fríos y sin sentimientos como se comentaba allí en el fondo del mar. Mientras la tía Mari contestaba el teléfono, primero habló con su amiga Puki y después con su hermano, o sea, nuestro otro tío, el tío Juan, que nos mandaba muchos saludos a nosotros y de paso, claro, de paso al señor Besugo. La tía le había comentado que nos había acompañado desde la playa. Decía que mientras la tía hablaba por teléfono, la abuelita Ana trajo la bandeja de frutas. Con mi hermana lo ayudamos al señor Besugo a pelar una naranja porque todavía no estaba muy ducho con esto. Nos guiñó un ojo en señal de agradecimiento y siguió charlando. Contó que cada tanto los viene a visitar Poseidón, el rey del mar. Se organiza una fiesta importantísima en todo el mar argentino para recibir a su majestad como es debido, que viene a traer paz y fortuna para todos los peces del océano. Mi hermana le dijo si le conseguía un autógrafo de Poseidón y el señor Besugo le prometió que sí, que se lo haría llegar por correspondencia a Mercedes. El tío Beto, que ya estaba en camiseta por el calor, contó su última anécdota, la que a mí tanto me gustaba, la que contaba cómo se había disfrazado de linchera maloliente para despistar a las fanáticas del requeridísimo cantor de tangos Roberto Rey. ¿Cómo nos reíamos con esa anécdota? Era genial. El tío perseguido como si fuera Luis Miguel, como si fuera un integrante de los Beatles. ¿Qué digo de los Beatles? Como si fuera el mismísimo Carlos Gardel. Ya se había hecho tarde. El señor Besugo debía volver al mar. Papá lo acompañó. Se dieron un fuerte abrazo y se dijeron que el año que viene se volverían a encontrar en el mismo sitio de la escollera donde se habían encontrado este año. Antes de entrar en el mar y perderse entre las olas, y girando su cabeza hacia mi padre, le dijo que tenía una familia hermosa,
que había quedado admirado de la condición humana, de su capacidad sensible, que se le caía una lágrima, que muchas gracias. Ah, dice, y no te olvides, Pedrito, no te olvides, negro el 11. Al día siguiente nos teníamos que volver a Mercedes, y eso era la parte más difícil siempre. El micro salía a las 12 de la noche y en la cena siempre sobrevolaba un nerviosismo y una nostalgia que para qué te cuento. De enorme alegría también, claro. Habíamos pasado días muy felices. Papá se despedía de su cuñado, de su hermana, de su mamá con interminables abrazos. Eran saludos interminablemente hermosos. Papá abría la alacena de la tía y tomaba traguitos de limoncello o de peppermint, o de las dos cosas juntas para menguar los sentimientos. Yo sentía cuando se abrazaban que irradiaban una energía muy especial que nos envolvía a todos. Siempre había algunas lágrimas, pero siempre felices. Después la terminal, después el viaje, la oscuridad, las ventanillas, el campo dormido de la noche, el hábito especial que refrescaba en mi mente el sonido de las olas, el color del mar, los ojos de la abuela, la voz del tío Beto, las caricias de la tía Mari, el perfume del departamento y el señor Besugo, que en este preciso momento está deleitándose en el fondo del mar con un frasco de chimichurri que la abuelita Ana le había dado para que le dé de probar a sus amigos.